Clasificación A. Programación apta para todo público. La agencia editorial es un campo de trabajo sumamente importante para la iglesia. A través de ella se ejerce el proceso de comunicación y se realiza la comunicación de la iglesia. Sin la agencia editorial, la iglesia difícilmente podría comunicar tanto hacia afuera como hacia adentro los diferentes mensajes que tenemos de evangelización, de edificación, de crecimiento, de la doctrina de la iglesia. Creo yo, que parte de la columna vertebral de la iglesia, la agencia editorial, aunque su participación es muy técnica, en el sentido de que realizan trabajo de diseño, de acomodo, no participan directamente en la producción de materiales, pero sí entendemos que la manera en la que se presenta todo el mensaje, visualmente, armoniosamente, la calidad de los materiales, el cuidado en los costos de los materiales, cuidar que los materiales puedan ser accesibles, que puedan llegar a todos los rincones de nuestro país, incluso de diferentes lugares del mundo. Para eso la agencia editorial es un elemento clave y fundamental, muy importante de la iglesia. Agradezco a Dios, de verdad, y por esta agencia, porque eso es un agente de servicio, es un ministerio, ¿no? Creo yo que la iglesia la agencia editorial no es un trabajo más, al contrario, es un ministerio, es el ministerio en el que muchos participan, en el que muchos hermanos están poniendo sus dones al servicio de la obra de Dios, al servicio del reino de Dios. Yo felicito a la agencia por estos 65 años de vida, los primeros 65, porque espero que sea mucho más. Dios dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1, que Dios habló de muchas maneras en el pasado, a través de los profetas, a nuestros padres, ¿no? Por medio de los profetas. Dios envió ángeles y en estos postreros días Dios nos habló a través del Hijo. ¿Qué sería de la iglesia si no tuviéramos un medio para comunicarnos? Pues no funcionaríamos como iglesia, porque esencialmente el propósito principal de la iglesia es comunicar el mensaje del evangelio, es comunicar la palabra de Dios a toda criatura. Y la agencia editorial es el mecanismo, digámoslo así, el medio que la iglesia tiene para hacerlo con excelencia, para hacerlo con gran alcance, con gran difusión, de una manera clara, de una manera contundente, de una manera eficiente. Entonces, la agencia actualmente creo yo que está cumpliendo con esos objetivos, con esos propósitos, y espero que sigan creciendo todavía más en ello, para la gloria de Dios y para el engrandecimiento de la obra, que es la presencia del reino entre todos nosotros. Muchas felicidades a todos ustedes y muchas gracias. Amados hermanos y hermanas, amigos y público en general, paz a vosotros, Dios les bendiga grandemente. Es un honor poder estar juntos a la distancia y celebrar y ser parte del 65º aniversario de la agencia editorial La Verdad Presente de la Iglesia de Dios Séptimo Día, la cual nos ha acompañado, educado, alimentado y dirigido durante 65 años.
unida a los esfuerzos de la edificación y educación cristiana de la Iglesia. Agradecemos la presencia y participación de nuestros invitados en esta transmisión. Nuestro hermano ministro Israel Delgado Sánchez, presidente del Consejo Ejecutivo General y editor del Abogado de la Biblia, que es una de nuestras revistas más insignes, con más historia y más trayectoria dentro de nuestra iglesia a nivel nacional e internacional. También agradecemos la presencia de nuestro hermano ministro Mario Alberto Hernández Alvarado, tesorero del Consejo Ejecutivo General, quien es colaborador y escritor en diferentes revistas de la Iglesia, como El Abogado de la Biblia, Revista para Pastores y Líderes, Juntos, Manual Anual de Matrimonio, entre otros. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestro hermano ministro Ausencio Arroyo García, director nacional del Departamento Pastoral, que durante muchos años dirigió los trabajos al frente de la revista Pastoral, que es la precursora de la actual revista para pastores y líderes, y también es un importante colaborador del Abogado de la Biblia y de todas las revistas de nuestra iglesia. A todos ellos y a ustedes les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia en función de que su participación, asistencia, abrillanta y le da realce a este importante 65 aniversario de la agencia editorial de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Bendiciones a todos. Comenzamos hablando del Abogado de la Biblia, siendo una de nuestras publicaciones más importantes, en las cuales han escrito históricamente las más importantes plumas de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos y, por supuesto, en nuestra República Mexicana. Queremos pedir a los ministros invitados también que participen y puedan compartir con nosotros. Y vamos a comenzar pidiéndole a nuestro hermano Mario Alberto Hernández Alvarado que pueda compartir con nosotros cuáles son los antecedentes históricos del Abogado de la Biblia. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Paz a todos ustedes, hermanos. Bueno, es una pregunta muy interesante porque hablar de los antecedentes históricos de esta revista nos conecta con el origen institucional en la iglesia en Estados Unidos, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Estamos hablando por ahí de 1858, cuando nuestra iglesia se organiza en el estado de Michigan, en Estados Unidos, y posteriormente, 5 años después, en 1863, se institucionaliza también una revista de difusión donde la iglesia bebería de toda su doctrina y la estaría conformando a través de un foro de debate pastoral de hermanos que estuvieron aportando mucho conocimiento. Esta revista se llamó La Esperanza de Israel. Es la precursora, como decía mi hermano Raúl también, de El Abogado de la Biblia, y fue iniciativa del pequeño grupo que inició en 40 hogares siendo leída, pero para unos 20 años después ya estaban 18 estados de la Unión Americana. El Abogado de la Biblia surge con la intención de tener una disertación teológica, bíblica, sobre temas importantes, bíblicos 100%, donde existía una correlación con las prácticas de la iglesia y con lo que encontrábamos en la Escritura, de tal forma que se fueron haciendo estos debates y de ahí surgen las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios. Por eso es que se cambia ese nombre, porque se pretende con esta revista ser un punto de defensa doctrinal sobre lo que creemos, sobre lo que hemos encontrado en esa palabra que nos da vida. Y cuando llega de Estados Unidos a Saltillo, Coahuila, la iglesia, ya era presidente de la conferencia norteamericana el hermano Andrew N. Dagger, el cual también era editor del Abogado de la Biblia, y él lo fue desde 1914 hasta 1932, es decir, 18 años. Pero cuando él llega, esta necesidad que había de cohesionar el grupo hizo que el hermano tomara una decisión que fue radical, que fue la de eliminar ese foro abierto para poder consolidar ya las doctrinas que se habían, que se habían consolidado a lo largo de ese tiempo. De tal forma, hermanos, que el Abogado de la Biblia también en nuestra iglesia ha servido para formar doctrinalmente a nuestro pueblo, ha servido para poder expresar algún tema que se ha visto en el concilio, donde hemos tenido algunas reformas a nuestra doctrina,
y es así de importante. Es una revista que va hacia la médula del texto bíblico para mostrarnos la verdad de la palabra de Dios que es vigente hasta este día. Gracias. Qué importante es que en nuestros hogares hubo un abogado de la Biblia, el cual adquiría alguno de nuestros padres y que formaba un elemento importante cada trimestre en la casa. Se le esperaba con mucho cariño, con mucha expectativa, con mucha ansia también, y formaron parte de nuestras lecturas y de la formación teológica que nosotros tenemos el día de hoy. También quiero preguntarle a nuestro hermano Ausencio, el público hacia el cual está dirigido el abogado de la Biblia. Claro que sí. Es una bendición saludarles a todos, hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. La paz sea con todos ustedes. El abogado de la Biblia, yo creo que está dirigido a todas las personas que tienen una inquietud espiritual, a todos aquellos que quieren saber acerca de la voluntad de Dios para sus vidas, a todos aquellos que están buscando las verdades permanentes, quienes tienen la inquietud de saber cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con creyentes y con no creyentes de nuestra iglesia, pero a todos aquellos que son sinceros en buscar a Dios. El abogado de la Biblia está dirigido entonces para las mentes inquietas, para los buscadores, para los que están anhelantes de dirección, de tener luz en sus vidas, y para quienes quieren seguir creciendo en la fe de Jesucristo. Y me parece muy importante lo que ha sido este instrumento. Ha sido un medio de bendición en el ámbito del conocimiento bíblico, en el ámbito también de la vida familiar, en el ámbito de cómo vivir el Evangelio en diferentes épocas. Yo creo que esto ha sido un material muy importante. Ha sido un instrumento por el cual los miembros de la iglesia han ido conociendo más de la doctrina, han ido adquiriendo un dominio sobre algunos temas, y muchos de nuestros miembros de la iglesia suelen compartir de esta revista, ya sea que consigan un número extra y la compartan con sus conocidos, con su familia, o la tengan algunos en su negocio, en su lugar de trabajo, o bien que algún tema les haya llamado la atención y comparten de estas ideas con quienes se encuentran en su vida cotidiana. Así que esta revista ha sido un medio de cohesión como familia espiritual, pero también ha sido un instrumento de llevar el entendimiento bíblico y de llevar también nuestro compromiso en la vida cotidiana para mantener el seguimiento de Jesucristo dinámico. El abogado de la Biblia entonces ha sido punto de reunión, también punto de partida para conocer, comprender y extender el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En muchas ocasiones también ha sido utilizado para compartir desde el púlpito. Entonces ha sido una ayuda homilética. Quiero preguntarle ahora a nuestro hermano Israel Delgado acerca del perfil de los escritores del abogado de la Biblia, y también si puede compartir con nosotros acerca del proceso de la elaboración del abogado de la Biblia. Claro que sí, Raúl, con mucho gusto. Saludos de paz a mis compañeros aquí en donde estamos reunidos y a mis hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, el perfil de los escritores del abogado de la Biblia es el de hermanos y hermanas que sean miembros fieles de nuestra iglesia en la República Mexicana, con excepción de algún invitado que pueda haber externo, pero que siempre conserve la fe evangélica y el arraigo en el seguimiento de Cristo Jesús. Y tienen que ser hermanos que tengan, además de alguna formación bíblica, teológica o algún área de especialidad de alguno de los temas que se abordan, sobre todo hermanos que sean congruentes en su decir y en su hacer, que estén en la experiencia de la iglesia, reuniéndose habitualmente, compartiendo la vida de fe en sus localidades, y en algunos casos pues que lleven a cabo algún liderazgo, sea local, distrital o nacional, pero sobre todo que tengan la experiencia práctica de estar en la atención de las necesidades de la iglesia, y que hayan sabido compartir y hacer sentir la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo en esas circunstancias.
Y respecto a la siguiente pregunta que me haces, Raúl, bueno, el proceso editorial del Abogado de la Biblia, como lo es, entiendo, el de las demás revistas, inicia con un proyecto que realiza el editor, en este caso del Abogado de la Biblia lo realizo yo, un proyecto editorial que tiene que ver con definir una línea temática y con definir artículos y escritores propuestos, que se envía al Consejo Editorial a través de su director, que es nuestro hermano Abelardo Alarcón, y es el Consejo Editorial el que se encarga de revisar esa propuesta y en caso de validarla, entonces así nos lo indica y nosotros entonces ya damos cauce a la solicitud a los escritores para que ellos se aboquen a estar preparando sus escritos en un plazo que se les da, y una vez que recibimos los escritos por parte de los escritores, me doy a la tarea de revisarlos lo más exhaustivamente posible, tanto en cuanto al contenido como en cuanto a que sean consistentes con la temática solicitada, y después de esa revisión, que puede incluir incluso cuestiones gramaticales, sintácticas, se envía al director del Departamento de Educación Cristiana, quien a su vez en lo posible envía el escrito ya completo, es decir, la revista completa, a un revisor externo que pueda hacer una última revisión gramatical, sintáctica, que corrija algún error que se nos pueda haber pasado. Y una vez que eso ocurre, regresa otra vez a manos del director de Educación Cristiana, quien hace una validación final del texto completo de la revista y lo envía entonces a la agencia editorial, quien es la que se encarga de la maquetación de la revista, del diseño de la revista, desde la portada hasta las imágenes que acompañan a cada uno de los artículos. Y bueno, por supuesto que una vez concluido ese trabajo de edición, de acomodo, de maquetación, el proyecto final se devuelve por una última ocasión al director de Educación Cristiana, quien hace la validación definitiva de la revista, y una vez que esto ocurre, bueno, la revista es enviada con los impresores para ser reproducida y que esté lista para ser enviada a los que la consumen. La agencia editorial ha llevado un proceso importante a través de estos 65 años, porque se han generado nuevas revistas, se han hecho nuevas ediciones, se le ha puesto más arte. Recordamos las primeras revistas, los primeros abogados de la Biblia, incluso como en esta edición especial, y en este momento estamos hablando del abogado y la revista pastoral, que ha habido diferentes formatos, diferentes diseños, y gracias a Dios nos ha permitido caminar en ese sentido. La revista pastoral, la cual es la base de la actual revista para pastores y líderes, es una importante revista de nuestra iglesia que históricamente ha tenido diferentes formatos y ha servido como foro de expresión de diferentes posturas teológicas, así como fuente de capacitación y también de inspiración. Quisiera preguntarle a nuestro hermano Ausencio si nos puede hablar acerca de los destinatarios de la actual revista para pastores y líderes. Claro que sí, hermano Raúl. La revista actualmente está dirigida tanto a los pastores como a los participantes de diferentes ministerios en las iglesias locales. Anteriormente, la revista enfocaba únicamente en los pastores. Eran reflexiones que tenían que ver con la grande responsabilidad que tenían al estar al frente de una congregación, tenía que ver con sus compromisos éticos, tenía que ver con el desarrollar algunas habilidades específicamente de su ministerio. Pero hoy la intención es abrirla para más ministerios, porque creemos que la vitalidad de la iglesia, la dinámica de la iglesia, la hacemos entre todos los miembros, entre todos en los diferentes llamados que cada uno de nosotros tiene. Y entonces, en este enfoque, queremos brindarle algunas reflexiones, son charlas de aliento también, son presentaciones para tener un mejor abordaje con respecto del desarrollo específico de sus cargos, de las responsabilidades que han asumido, y también consideramos que es muy relevante mantener
la importancia de la espiritualidad, la idea de mantenernos dependiendo de Dios, continuar con estos criterios de santificar nuestras vidas, de cuidar todos aquellos aspectos que tienen que ver con el honor en el ministerio, y al mismo tiempo el de aumentar nuestra capacidad de ejercicio, el de realizarlo de una manera más entusiasta y efectiva también para tener más alcances. Entonces consideramos que a través de el nuevo enfoque de la revista alcanzamos a más miembros, a más participantes de diferentes ministerios, y creemos que esto enriquece la vida de cada congregación y enriquece la vida de todas las iglesias en nuestro país. Muchas gracias. Efectivamente, no todos los líderes de las iglesias locales a nivel nacional y de todas las responsabilidades que existen en los diferentes sectores, los distritales, los sectorales, tienen la oportunidad de ser profesionistas. No obstante, yo creo que a través de la capacitación, de la preparación, gradualmente nos volvemos más profesionales en el trabajo que desempeñamos y que la iglesia nos requiere. Por eso quiero preguntarle a nuestro hermano Mario Alberto Hernández Alvarado, ¿qué piensa acerca de la necesidad de capacitación y actualización en diferentes áreas de los pastores y de los líderes de nuestra iglesia? Muy bien. Bueno, como recordaremos, hermanos, en la etapa incipiente de la iglesia no se contaba con una institución bíblica como la que hoy tenemos. El desarrollo de la capacitación de los líderes era autodidacta, era a través de hacerse discípulo de un pastor, de poder recibir su enseñanza, y estaba en cierta medida limitado al conocimiento que tenía una persona con su discípulo. Y las herramientas que tenían, pues era la Biblia, como hasta ahorita la tenemos, y en algunos casos se usaba la concordancia bíblica, algunos diccionarios, pero con el paso del tiempo, la iglesia, por ahí de finales de los 60s, inicio de los 70s, tuvo la iniciativa de poder crear una institución de formación pastoral, que fue el Colegio Ministerial. Después pasó el tiempo y hoy tenemos el Seminario de Entrenamiento Ministerial. ¿Qué importancia puede tener capacitar a la gente en este sentido? Bueno, lo que podemos decir es capacitar significa dar capacidad, hacer que alguien sea capaz de. Y lo que hace el seminario, lo que hacen las instituciones que tenemos ahora, es precisamente dar esa capacidad. La palabra dice, la misma escritura en el Nuevo Testamento, que es como una espada de dos filos. Podemos tener la espada muy afilada, que es la palabra de Dios, pero la capacitación nos enseña a blandir esa espada. Entonces lo que hacemos cuando nos capacitamos es no solamente contar con una buena herramienta, con una buena versión de la Biblia, sino que también desarrollar la habilidad para poder sacar la enseñanza y poderla descubrir ante las personas que, aunque la lean, porque muchas veces nos ha ocurrido que leemos un texto bíblico, pero entendemos solamente una porción de toda la riqueza. Hacer que las personas tengan capacitación para actualizarse permite que accedamos a niveles más profundos de interpretación. Todos podemos leer la Biblia devocionalmente. Todos podemos deleitarnos en sus textos, en sus páginas. Pero el estudio bíblico, la especialización, la profesionalización que se requiere en este tiempo, nos permite, hermanos, que tengamos herramientas más adecuadas al tiempo que estamos viviendo. Hoy enfrentamos otros retos muy fuertes de los que el mundo nos pide que digamos cuál es nuestro punto de vista sobre los problemas sociales. Y solamente lo podemos hacer encontrando en la palabra la riqueza, pero pudiendo hacer una actualización de ella para el tiempo que estamos hoy. Entonces la palabra es pertinente, pero tenemos que hacerla significativa para las personas de este día. Muy bien, muchísimas gracias. La revista pastoral acompañó durante algunas décadas el trabajo de capacitación para los pastores. Ahora esa revista ha dado a luz la revista para pastores y líderes, que estamos en el primer año, cerrando este año, y ya tenemos listo el siguiente trimestre del próximo año. Acerca de los escritores, quiero compartirles de lo que se ha hecho, que hemos elaborado en total 35 artículos, 4 entrevistas,
Hemos tenido 33 diferentes invitados, tanto como articulistas como conferencistas, entre ellos 17 ministros, de los cuales 5 son pastores locales, 3 sobrevedores, 2 directores nacionales de departamento, 3 miembros del Consejo Ejecutivo General, 2 diáconos, 7 miembros laicos de la iglesia, 2 invitados externos especiales. Para nosotros es importante tener escritores y plumas también que sean reconocidas internacionalmente. En este trimestre tuvimos al doctor Christopher Shaw, quien durante mucho tiempo fue editor de Apuntes Pastorales, que fue una revista que indicó rumbo en el ámbito de la capacitación. También hemos tenido otras personas externas, como el doctor Raúl González, quien fue medallista olímpico en Los Ángeles 84. También hemos tenido 4 directores nacionales de sociedades. Hermano Israel, ¿qué características considera que deben de tener los escritores de la revista para pastores y líderes? Claro que sí, Raúl. Bueno, desde mi punto de vista, y como lo hemos también venido dialogando, el perfil de los escritores de esta importante revista tiene que ver con, por supuesto, tener dominio en el tema requerido o hacer una investigación necesaria, pero por supuesto también su calidad moral y ética, su congruencia con el Evangelio. Y como es una revista dirigida especialmente al pastorado y al liderazgo, se requiere también que en lo ideal el escritor o la escritora tengan experiencia práctica, no solo de la vida de la iglesia, sino además de la experiencia de liderazgo, de la experiencia pastoral. Nosotros sabemos que la labor pastoral no está limitada a aquellos que han sido nombrados pastores de una iglesia local, porque la labor pastoral se realiza desde diferentes ámbitos, incluso en las sociedades de la iglesia, que es como trabajamos también en las localidades, de tal manera que aquellos que tengan esta experiencia de contacto con la necesidad real de las personas, de los miembros de la iglesia, que hayan estado atendiendo problemáticas propias de nuestros tiempos y que lo hayan hecho de una manera adecuada, conforme a la voluntad de Dios, están calificados para participar de esta revista. Pero bueno, por supuesto, tanto como con el abogado de la Biblia, como con la revista para pastores y líderes, también se requiere tener en lo posible, si no una formación propiamente académica, sí por lo menos tener alguna noción muy clara de cómo transmitir las ideas en un texto escrito, porque una cosa es hablar de un tema, compartirlo desde un foro, desde un púlpito, y otra cosa muy diferente es aterrizar esas ideas, acomodarlas en un texto escrito. Entonces eso es algo que también habría que mencionar. Muchas gracias. Sí, efectivamente es importante tener un buen perfil acerca de la capacitación, de la preparación, cuando es académica. Qué bueno, ¿verdad? En el ámbito teológico, tener las cualidades, las capacidades para escribir, y también que sea gente que va al frente de las trincheras o que va acabando esas trincheras, y por lo tanto son gente que está en la experiencia en esos trabajos importantes. Acerca de la importancia de contar con estudios vigentes y actuales a la luz de la palabra de Dios, quisiera preguntarle, comenzando con nuestro hermano Mario Alberto, ¿por qué considera que es necesario contar con estudios vigentes a la luz de la palabra? Bueno, yo creo que es para mí la pregunta más importante de las que me has hecho, Raúl, porque la palabra ha sido la protagonista de las reformas más importantes de la historia del cristianismo. Es decir, no han sido las reformas estructurales, administrativas, económicas, las reformas litúrgicas, sino que han sido las reformas que van en la luz de la palabra. Y por eso es muy importante que la actualización que estamos teniendo toda tenga que ver con la palabra misma, porque podemos desviarnos en alguna medida y podemos tal vez no estar enfocados en donde tiene que estar esa enseñanza que está ahí. La palabra de Dios es vigente, es permanente, la palabra es inmutable, pero nosotros vamos cambiando como seres humanos y tenemos que adaptar esa palabra al lenguaje humano de la generación que nos toca vivir. Entonces, es muy importante que recordemos que la palabra ha cambiado al cristianismo, ha cambiado no solamente al mundo que llega a conocer al cristianismo, que llega a conocer las doctrinas de la salvación, sino que sigue renovando al interior de la iglesia, haciéndola vigente, encontrando
la verdadera respuesta para la vida, para las necesidades del ser humano. Entonces, toda actualización que hagamos, toda forma en la que ejercitamos la vigencia de esta palabra, tiene que estar con el foco bien dirigido en que sea la palabra la que siga hablando. Si tenemos que agregar tal vez en algún momento algunas disciplinas que existen, como los estudios de los textos, la investigación de estos textos antiguos, arqueología, todas estas áreas científicas que también son involucradas en la Biblia, pues tiene que coincidir hacia la palabra, porque la palabra siempre va a ser la verdad, la diga quien la diga, la encontremos donde la encontremos, eso no cambia, la palabra es la misma. Lo que sí es que vamos a coincidir siempre con aquellos que coincidan también con la palabra de Dios a la vez. Entonces, actualizarnos, generar creativamente un lenguaje que conecte con las personas, un lenguaje que les enseñe la bondad del Evangelio de Cristo, pero siempre teniendo como lema que tenían aquellos iniciadores de este tiempo de nacimiento de la iglesia, la Biblia y solo la Biblia. Eso puedo decir. Muy bien, muchísimas gracias. Acerca de las diferentes maneras de interpretar la palabra, ¿cuál sería la diferencia entre una interpretación antigua y actual de la Escritura Sagrada, mi hermano Ausencio? Me parece muy importante que no solamente veamos la diferencia, sino también las coincidencias, que son los elementos comunes en el estudio, en el análisis, pero sobre todo en la obediencia de la palabra. Yo creo que los diferentes acercamientos que son honestos, que son sinceros, que buscan realmente ser fieles a la voluntad de Dios, lo que tienen como intencionalidad es reconocer a Dios en esa palabra, entender lo que Dios está transmitiendo, confirmar lo que Dios está diciendo y tomar aquello que nos corresponde en el seguimiento de la obediencia a Jesucristo. Yo creo que tanto en el modelo antiguo como en los enfoques recientes acerca del abordaje del estudio de la Biblia, lo que nos mueve es ante todo una actitud piadosa, es el temor a Dios, es el deseo de ser fieles a su voluntad y es el hecho también de que reconocemos que no se trata de pura racionalidad, no se trata únicamente de lógica, no se trata únicamente de conocimiento de historia, sino se trata sobre todo de ser guiados por el Espíritu de Dios en el acercamiento para lograr una comprensión profunda de las verdades de Dios. Y creo que podemos comparar entonces el método anterior a un método más reciente en la forma en que estamos estudiando la Biblia, señalando, entre otras cosas, que en algunos ámbitos o algunas personas utilizaban más un modelo que se llama textos de prueba. Para explicar lo que significaba un texto, iban a otros pasajes en otros libros de la Biblia y entonces era la estrategia como de armar un rompecabezas. ¿Qué es lo que estaba diciendo un texto? Entonces se buscaba organizar diferentes textos alrededor para dar una declaración. Sin embargo, nosotros hemos visto que eso es un método bastante frágil porque puede hacer que hagamos decir a un texto cosas que en realidad no está diciendo. Hemos comprendido que es mucho mejor un método que tiene que ver con el contexto, tanto el contexto literario como el contexto cultural, el contexto social. Hemos comprendido que debemos revisar lo que está diciendo un autor en su momento, qué está diciendo a sus lectores y derivar a partir de eso con un procedimiento hermenéutico apropiado, qué es lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Cuáles son las verdades eternas, las verdades permanentes? ¿Cuáles son aquellas cosas con las que nos debemos de quedar para que se conviertan en parte de nuestra práctica, parte de nuestro conocimiento, parte del seguimiento de Jesucristo, como ya mencionaba? Entonces, en el método que creo que estamos empleando en los estudios bíblicos, me parece adecuado, porque nosotros podemos
comprobar más, podemos reafirmar más con diferentes argumentos, con diferentes acercamientos, si hemos llegado a conclusiones correctas o no. Y lo que nos interesa es recordar siempre lo siguiente: la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia nos fue dada para que nosotros seamos las personas que Dios quiere. Nos fue dada para obediencia, para que seamos entonces los hijos e hijas de Dios, que Dios está esperando que seamos conforme a su voluntad. Muchas gracias. Es importante reconocer, en virtud de todo ello, que todos los que escribimos, todos los que comparten sus documentos, artículos, la exploración de sus investigaciones en las diferentes revistas de la Iglesia, de alguna manera siempre permean su propia biografía en ello. Por eso es importante reconocer que todos los documentos que genera la agencia de publicaciones, La Verdad Presente, están contribuyendo al avance de la vida de la Iglesia, y que incluso se puede asumir un mismo pasaje por dos escritores y de cada uno recibir una riqueza que aporte a nuestra vida. En virtud de ello, quisiera preguntarle a nuestro hermano Israel Delgado, ¿qué tipos de temas considera que son más relevantes en la actualidad? Bueno, hay muchos temas que son relevantes. Quisiera mencionar algunos de ellos, pero esto que voy a decir no es de ninguna manera limitativo, sino solamente como para tener en cuenta, ¿no?, lo mucho de lo que hay que compartir. El primero que comparto, no en orden de importancia, sería precisamente el abordar cómo la Iglesia se está reconfigurando en algunas de sus áreas, sobre todo en esta época, ya podríamos decir, post pandemia, en la cual hemos de continuar algunas de las maneras en las cuales aprendimos a hacer iglesia de una manera forzada, de una manera de alguna forma obligada, pero que ahora ya debemos de normalizarlas, porque finalmente habrán de continuar muchas de esas formas de ser iglesia. Y yo creo que nuestra iglesia tiene que estar cada día preparándose mejor para el alcance de nuestros hermanos y de los que queremos alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a través de medios digitales de transmisión, de palabra, pero también de transmisión del amor de Dios y del acompañamiento que a la distancia debemos seguir brindando. Otra de las temáticas que debemos abordar tiene que ver, por supuesto, con el discipulado. Yo creo que ese es un tema central que de hecho está ya preparándose para el año que viene a nivel nacional, pero la iglesia necesita ser una iglesia de discípulos. En esta época de pandemia que hemos pasado, nos dimos cuenta que un importante número de hermanos que conformaban las iglesias locales, en el momento en el que no se pudo continuar con la congregación en los lugares de culto, pues su fe vino a menos, hubo deserción, hubo alejamiento de muchos de nuestros hermanos. Y por otro lado también nos dimos cuenta que algunas de las sociedades, de los grupos de la iglesia, no estaban bien afianzados por tal vez una atención no tan adecuada. De tal manera que eso nos ha dado luz para entender que la iglesia tiene que reforzar su discipulado al interior, para que no dependamos de ningún tipo de formato de culto o de reunión, sino que sea que podamos congregarnos, sea que podamos estar físicamente en un lugar o que no lo podamos hacer, sigamos siendo iglesia, sigamos siendo discípulos, porque finalmente hemos entendido que la iglesia no solamente se da en la casa de oración, en un culto, sino que la iglesia está siempre en donde están los que han decidido formar parte del grupo de seguidores de Jesús. Otro tema relevante tiene que ver, por supuesto, con el estar respondiendo a las inquietudes que surgen, por un lado, de las nuevas tecnologías que siguen cada día expandiéndose y renovándose, y que generan nuevas maneras de comunicarnos, pero también nuevas maneras de configurar las relaciones humanas, y que nosotros como iglesia debiéramos estar muy al pendiente de ello para posicionarnos a la luz siempre de la voluntad de Dios en su palabra y dar respuestas pertinentes, ¿no? Y bueno, hacia lo externo, nuestra iglesia y en nuestras revistas debiéramos estar siempre considerando los temas en debate que están actualmente en boga
y que son temas controversiales, ¿no? Por supuesto, está ahorita, entre otros, podría mencionar la legalización de algunas sustancias adictivas, el tema del aborto, el tema del posicionamiento ante la mujer, ¿no? Como movimientos feministas, entre otros tantos. La Iglesia tiene que estar atenta a los debates públicos para que también a la luz de la palabra y desde nuestra comprensión de la voluntad de Dios demos respuesta hacia los que son parte de la Iglesia, pero también hacia afuera para dar testimonio de lo que creemos conforme a la palabra de Dios. Muchas gracias. Sin duda tenemos retos importantes, históricos algunos, como la violencia que se ve dentro de los hogares, y algunos más actuales, como la migración. Acerca de los desafíos para los editores y los escritores a la hora de abordar temas de interés general o controversiales de las escrituras, quisiera comenzar preguntándole a mi hermano Ausencio, siendo nosotros y como Iglesia del Séptimo Día una iglesia diversa, con diferentes líneas teológicas, ¿de qué manera coincidir en la temática a desarrollar en los proyectos editoriales? Me parece muy importante afirmar que en aquellos puntos que son esenciales, tenemos una plena coincidencia en el ministerio y en los diferentes escritores que estamos aportando las ideas, los diferentes enfoques en las revistas. Y creo que lo que nos une, a más de eso, es la misma búsqueda de ser responsables delante de Dios, y tenemos el conjunto del credo doctrinal con el cual nos guiamos en todos los aspectos que son relevantes para salvación y para cumplimiento de la fe cristiana. Creo que mantenemos esto como el común denominador, todo aquello que nos armoniza, todo aquello que buscamos que sea la estabilidad en términos de posturas teológicas, de entendimiento de algunos aspectos puntuales, pues esto es para nosotros lo relevante. Y en base a eso, pues se establecen los criterios editoriales acerca de cuáles escritos se permiten, cuáles no, cuáles pueden ser considerados como flexibles, cuáles aspectos que quizá ofrecen un poco de apertura en algún punto que no tenemos definiciones y pueden llegar a presentarse, pero en aquello que tenemos ya establecido como los criterios formales de la teología de la Iglesia, tratamos de que se respete, tratamos de que esto se guarde. Tenemos definidos criterios para cada una de las revistas y creo que esos criterios son orientadores, son como barandales, son como pasamanos para estarnos guiando, para evitar caer en errores serios. Y sobre esto, pues vamos abordando con responsabilidad los puntos en los cuales quizá no hubiera un consenso completo. Sabemos que en aquellas cosas en donde hay inquietudes de parte de un sector del ministerio o de parte de algún miembro de nuestro ministerio, pues hay medios definidos de cómo puede presentar esas inquietudes, se revisan, se analizan y podemos llegar entonces a consensos o reafirmar quedándonos con las posturas que hemos mantenido. Muchas gracias. Detrás de cada revista hay un enorme equipo de personas que están trabajando y cada trimestre que llega las publicaciones a las iglesias locales es un trabajo realizado con 3 meses de anticipación. Parte de este trabajo es el proyecto editorial. Quisiera preguntarle a nuestro hermano Israel ¿qué es importante tener en mente al momento de realizar los proyectos editoriales de cada revista? Bueno, yo mencionaría 3. El primer criterio es la necesidad interna, es decir, los editores debemos ser sensibles a la realidad presente de la iglesia. No podemos hablar de cosas que no están en debate o que no están visibles en la necesidad de la iglesia, y pues para eso se requiere tanto el conocimiento como la sensibilidad que brinda el amor que Dios nos da por su iglesia. El segundo criterio que mencionaría es un criterio de estar completamente
enterados también de lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Es decir, si está ocurriendo o han ocurrido recientemente una serie de catástrofes naturales que han afectado a alguna región importante del país, hay que tomar en cuenta ese elemento. Bueno, ya hemos mencionado el tema de la pandemia. Por supuesto, durante la pandemia se han abordado y se han brindado orientaciones, pautas, herramientas para la pastoral, porque era pertinente y necesario. Es decir, estar en este segundo criterio que menciono, completamente tanto enterados como posicionados en cuanto a lo que ocurre en el ámbito externo a la iglesia. Y el tercer elemento o el tercer criterio que quiero mencionar, considero que es el más importante y tiene que ver precisamente con que ante esa realidad que conocemos, tanto interna como externa, a través de las revistas, los editores debemos brindar respuestas que Dios da a través de su palabra para atender, cuestionar, exhortar o confortar a la iglesia con los contenidos que se publican. Nuestra mayor responsabilidad ante la iglesia finalmente es brindarles palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que facilitar la comprensión de su voluntad y tiene que brindar alivio cuando eso es lo que se requiere, o disciplina o corrección, porque finalmente esa es la encomienda que tenemos. Muchas gracias. Además de quienes estamos presentes aquí en esta sala, en esta tertulia por el 65 aniversario de La Verdad Presente, también nos acompañan algunos hermanos en vivo desde que comenzamos el programa. Nos acompañan hermanos y hermanas invitados, todos ellos importantes escritores y gente que aporta a las ediciones de las revistas y publicaciones de nuestra iglesia. Les queremos pedir su punto de vista acerca de lo siguiente. Primero voy a pedirle a nuestra hermana Gloria Alcalá Salinas, quien es directora de la Sociedad de Adultos Mayores a nivel nacional y escritora de la revista para pastores y líderes del primer trimestre del 2022. Pedirle, hermana Gloria, ¿cuál considera usted que debe ser la preparación de los escritores? Hermano, esta pregunta es muy importante, que los escritores debemos de tener los conocimientos y la experiencia en los temas que se van a escribir para la revista y para la exposición que se da en las conferencias. Algo muy importante es que nosotros debemos de pedir la guía del Espíritu Santo para que los temas edifiquen los ministerios de los líderes, de los pastores, y así también edifiquen a los sectores a los que van dirigidos. Es muy importante que nosotros seamos hombres y mujeres de acción para que Dios siga obrando en nosotros y sus propósitos, ¿verdad?, que tiene para la iglesia y para la sociedad se cumplan, hermano. Eso es muy, muy, muy importante. Hablar de lo que conocemos, de lo que hemos vivido, de las experiencias, para compartirlos con nuestros hermanos de la iglesia y así también con aquellos que también, no siendo de nuestra iglesia, también nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, hermana Gloria. También tenemos entre quienes nos acompañan en la sala de Zoom a nuestro hermano ministro Américo López, quien es parte del equipo de la revista para pastores y líderes. Y quisiera preguntarle a nuestro hermano ministro Américo López, ¿cuáles son los desafíos más grandes que se encuentran al escribir un artículo? Buenas. Creo que dentro de los desafíos que podemos encontrar todos los que escribimos, los que más me complican a un servidor y por algo de consenso creo que es común, es la cuestión del tiempo. Tenemos diferentes actividades y el día a día nos absorbe de manera tal que muchas veces la falta de organización, la falta de planeación nos impide el encontrar tiempo. A veces pensamos, ¿no? Pero no lo vamos a encontrar, necesitamos dedicarlo, necesitamos definirlo. Este sería uno de los puntos que consideraría yo como principal. Otro es el aspecto de la confianza, en el sentido de que muchas veces
tenemos muchas ideas o a veces nos faltan ideas y a veces en el proceso de estar desarrollando el escrito, nos podemos topar con ciertos bloqueos mentales, incluso nos falta algo de enfoque, ¿sí? En los dos sentidos, tanto en el tener muchas ideas o en tener pocas ideas, nos falta muchas veces esa confianza. Y otro de los puntos que por ahí también tocaba mi hermano Mario Alberto es la cuestión de la creatividad. Muchas veces nos casamos con un estilo de escritura y muchas veces no podemos transicionar o cambiar ese modelo o ese estilo cuando el artículo así lo requiere. Y entonces esto creo que nos pone a veces en predicamentos. Siempre creo que es útil el buscar la ayuda del Espíritu Santo en estos, cualquiera de estos problemas. Siempre el auxilio divino, ¿no? Vienen para ayudarnos en tener la confianza, en ayudarnos a organizarnos para tener tiempos. Por ahí Lutero decía, hoy tengo muchas cosas que hacer, por lo tanto dedicaré más tiempo a la oración. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro hermano Américo López. También tenemos a nuestro hermano ministro Henry Ramírez Castillo, quien es pastor en una de las iglesias del Distrito 9, en la parte conurbada de la Ciudad de México, y quien es escritor de la revista en este primer trimestre del 2022. Hermano Henry Ramírez, quisiéramos preguntarle, ¿cuál considera usted que es el perfil, la preparación, la capacitación de todos los que escribimos en las revistas de la iglesia? Gracias, hermano Raúl. Paz a todos, hermanos. Considero yo que la preparación que debería tener cada escritor, yo lo podría decir, debería ser en dos direcciones. La primera, una dirección horizontal y una segunda en un sentido vertical. Horizontal, me refiero a una preparación en todos los saberes posibles o en todo lo que esté a nuestro alcance, básicamente. No solo lo referente a la Biblia, que es lo más importante, sin duda, para nosotros, pero sí también a acceder a todo lo que esté a nuestro alcance del conocimiento, me refiero al conocimiento, obviamente, académico, precisamente para que nuestras opiniones puedan ser opiniones en una perspectiva más holística, o sea, más integral, y poder comprender los fenómenos a los que nos enfrentamos y también poder comprendernos nosotros mismos en esta dinámica, ¿verdad?, de la vida humana, del desarrollo humano y también de lo que tiene que ver con nuestra fe. Yo creo que de esta manera nuestras publicaciones van a ser para todo público, pero también va a ser pertinente para el tiempo en el que vivimos. Y yo cito también como mi hermano Américo a un teólogo ya mucho más contemporáneo, Karl Barth, que decía que nosotros debemos tener una Biblia en la mano y el periódico en la otra. Y de manera vertical, me refiero en este sentido a una preparación profunda o a tener una experiencia profunda en la vida de nosotros o de la vida de los escritores de las revistas. Y esto se ve, a mi parecer, siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos en la vida cotidiana. De esta manera, considero que podemos, nuestros mensajes, tener el impulso y el impacto, sobre todo, que se requiere en este tiempo para transmitir nuestro mensaje. Eso es lo que podría comentar, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Ahora también queremos preguntar a nuestro hermano José Ramírez de Jesús, quien es un importante escritor y aporta mucho en las diferentes publicaciones de la iglesia como parte del equipo del Departamento Nacional de Educación Cristiana. Quisiéramos preguntarte a nuestro ministro José Ramírez, ¿qué problemáticas tanto en la iglesia, liderazgo y membresía, como en la sociedad en general, consideras que deben abordarse en las revistas Abogado de la Biblia y la revista para pastores y líderes? Gracias por hacerme partícipe de este conversatorio y darme la oportunidad de expresar mi opinión respecto a esta pregunta. Lo primero que tengo que decir es que estas dos revistas tienen la característica de que sus lectores directos son los pastores, líderes y quienes quieren seguir creciendo en la fe en Jesucristo. Y en este sentido no son revistas meramente informativas,
sino también formativas para quienes dirigen a la iglesia en sus diferentes frentes. Esto es importante porque el éxito a largo plazo de un pastor, de un líder, hombre o mujer, no depende solamente de su fuerza de personalidad ni la amplitud y profundidad de sus destrezas, sino también a la capacidad de percibir y adaptarse a las condiciones cambiantes del mundo ministerial. Luego, entonces, los pastores, líderes de hoy, deben ser experimentados en el conocimiento tanto de las Escrituras como de la cultura y de la sociedad. Esto nos da la oportunidad para saber leer y entender el contexto en el que servimos y podemos aprovechar todas las oportunidades que nuestra época nos presenta en el desarrollo de nuestras funciones. Y estas revistas deben de facilitar el desarrollo de esos líderes para que puedan poseer esa capacidad dada por Dios para guiar y acompañar a su pueblo en su camino y en su sendero que siempre tiene claroscuros. Entonces, hay temas pensando hacia adentro de la iglesia que deben ser abordados, como cuáles, de manera general, quiero mencionar algunos. La necesidad de un ministerio actualizado y contextual debe ser una prioridad. Esto quiere decir que la iglesia debe asumir formas y métodos que sean relevantes y pertinentes para la sociedad contemporánea. También los desafíos de una pastoral relacional y relevante, para que no se convierta en algo mecánico, metódico, estereotipado. También la necesidad del culto público de alcance. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros tenemos la imagen de la iglesia viendo al pastor y el pastor viendo hacia la iglesia. Y ambos le dan la espalda a la comunidad inmediata. Pero hoy debemos poner nuestros ojos en aquellos en quienes Jesús puso su mirada, en la ciudad, en las personas, en los de afuera, en los inmigrantes, en los extranjeros, en aquellos que no tienen esperanza, en los frágiles de la sociedad, en los niños, en la juventud que se pierde, en los ancianos que mueren sin esperanza. Y para esto debemos poner el tema sobre la mesa con el fin de alcanzar a los que no se han alcanzado. Tenemos también la necesidad de poner nuestra mirada en el liderazgo creativo, trascendente, pasar de un modelo gerencial al líder que es un siervo, la necesidad del discipulado, de saber alcanzar y formar a las próximas generaciones. Y bueno, la iglesia tiene esta necesidad hacia adentro. Y por último, hacia adentro quiero mencionar que es importante seguir abordando la necesidad de hablar acerca de la unión en el cuerpo de Cristo. No podemos dejar que el cuerpo de Cristo se divida en infinitos pedazos que pongan en riesgo la identidad y la misión misma de la iglesia. También tenemos desafíos y problemáticas hacia afuera. Por ejemplo, las nuevas espiritualidades, el pluralismo religioso, que generan muchos creyentes confusión. Tenemos también desafíos sociales como la pobreza, las personas que son víctimas de injusticia, violencia, depresión, hay crisis de salud, clasismo, inmigración, por poner algunos ejemplos. Y en la última década se ha caracterizado por grandes desplazamientos y movimientos humanos, no solamente en México, sino en el mundo. Tenemos problemas de crisis ecológicas, tenemos crisis ambientales, y nosotros, como mayordomos de la creación, debemos tomar acciones concretas respecto a este tema. Otra situación que vivimos es el mundo digital, los nuevos medios y herramientas modernas de comunicación a las cuales nosotros tenemos que acceder y entrar en ese mundo, y desafíos y retos que nos ha dejado la pandemia. Tenemos que ofrecer respuestas relevantes a preguntas actuales. Dietrich Bonhoeffer dijo que las espadas oxidadas del mundo antiguo no tienen poder para combatir el mal de hoy y de mañana. Y estas palabras nos confrontan a seguirnos preparando con urgencia, a no perder esta valiosa oportunidad para que la iglesia una sus fuerzas, se levante como un gigante y en el nombre de Jesucristo pueda alinearse a los propósitos de Dios en la tierra. Y yo creo que estas revistas y en general los cuadernos de estudio que la agencia produce también contribuyen a esto. Te agradecemos mucho, nuestro hermano ministro Josué Ramírez de Jesús.
Ahora, también tenemos a nuestro hermano ministro Abelardo Alarcón Pineda, quien es director del Departamento Nacional de Educación Cristiana y, por supuesto, escritor de diferentes revistas de la Iglesia y también de la Escuela Sabática. Quisiera preguntarle a nuestro hermano Abelardo Alarcón, ¿de qué manera considera que las revistas Abogado de la Biblia y Revista para Pastores y Líderes podrían revitalizar su aporte en la educación cristiana de la Iglesia? Estimados hermanos, paz a vosotros. Agradezco a Dios la oportunidad también de participar en este conversatorio y compartir con ustedes algo que pueda ayudarnos a comprender todos los procesos y la labor que se realiza detrás de cada una de estas revistas, pero también y sobre todo los propósitos para los cuales trabajamos. Ambas revistas, el Abogado de la Biblia y la revista pastoral, la revista que es para pastores y líderes, son herramientas, son instrumentos que como medios buscan un fin. El propósito de la educación cristiana es contribuir a través de diferentes medios en la formación del carácter de los creyentes como discípulos de Cristo. Al final de cuentas, para eso buscamos la educación en la iglesia, para que el carácter de Cristo sea forjado en cada creyente como discípulo de Cristo. Entonces, estas revistas contribuyen, considerando tanto a las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, como también el ambiente en el que cada persona vive, cada persona se desarrolla, y la época y las circunstancias en la que cada creyente es llamado a seguir a Jesús y realizarse como discípulo. Porque los tiempos son cambiantes, el llamado de Dios es el mismo, pero la manera en la que expresamos, la manera en la que debemos responder a los desafíos que cada época nos representa, como discípulos, tiene que ir haciéndose una adecuación. Y en ese sentido, ambas revistas pueden revitalizar la labor que se hace en educación cristiana, pueden revitalizar su aporte, si desde mi punto de vista se hacen tres cosas. La primera sería que continuaron ofreciendo información y proponiendo reflexiones y orientaciones respecto a temas de actualidad, que desde nuestra posición de fe nos ayuden a comprender el tiempo en el que vivimos y cómo se es discípulo hoy, porque no es solamente un ejercicio que nosotros hagamos por no tener otra cosa que hacer. Es un ejercicio que busca un propósito. La pregunta que está detrás de toda actualización es ¿cómo ser discípulo hoy? ¿Cómo se es discípulo de Jesús? ¿Cómo se siguen los pasos? ¿Cómo se siguen las huellas de Jesús en un tiempo como el que nos ha tocado vivir? Entonces la pregunta no es ociosa. La pregunta tiene un propósito y ese propósito es muy alto porque detrás de ese propósito está precisamente el llamado de Jesús a seguir. Por otro lado, un segundo aspecto que creo que es importante que estas revistas realicen para revitalizarse es que ofrezcan lecturas que desafíen el crecimiento, que al mismo tiempo que nos ayudan a comprender la manera en que se es discípulo en el tiempo actual, en un tiempo como este en el que nos ha tocado vivir y en el que le tocará vivir a las siguientes generaciones, como lo ha hecho las generaciones pasadas. Además de eso, desafíen a crecer en conocimiento, desafíen a crecer en más y mejores habilidades para el ministerio y a asumir convicciones para aplicar los valores del reino de Dios en toda circunstancia de la vida, sobre todo ante los tiempos cambiantes. El desafío a crecer debe estar detrás de toda revista. Por eso, la importancia de renovarse, de vitalizarse, tiene que ver con el crecimiento, porque el crecimiento es una constante que debe darse en la vida de todo creyente y que no termina jamás. Es decir, que aunque nosotros seamos avanzados en edad, no podríamos decir que ya hemos alcanzado el máximo potencial o la más grande expresión de nuestro discipulado a Cristo. Eso no lo alcanzaremos ahora en este tiempo, pero siempre podremos seguir avanzando, siempre podremos crecer, siempre podríamos seguir sumando conocimientos, experiencias, habilidades y esta habilidad de
manifestar los valores del reino en las circunstancias, en los tiempos en los que vivimos. Estas revistas pueden revitalizar la labor de educación cristiana si se enfocan también en este punto. Y como tercer punto, yo creo que es importante que estas revistas continúen ofreciendo visiones y propuestas de un modelo de vida que sea congruente con el Evangelio de Jesucristo y, en consecuencia, sea un estilo de vida alternativo y contracultural, que exprese la verdad, el gozo y el asombro por la novedad de la vida que trae la presencia del reino en la comunión con Dios. El Evangelio es buenas noticias y seguirá siendo buenas noticias siempre. ¿Y cómo es que una noticia que escuchamos hace 20 años o hace 30 años puede seguir siendo nueva para nosotros? No porque cambie la noticia, sino porque la noticia nueva sigue desafiándonos, sigue ofreciéndonos visiones, sigue haciendo propuestas de modelos alternativos de vida de acuerdo precisamente a las circunstancias en las que vivimos. Si estas revistas hacen se enfocan en estas tres tareas, creo que podrán revitalizar constantemente también nuestra labor educativa. Y aquí un punto muy importante que creo que encierra estos tres aspectos es precisamente que el mayor desafío de las dos revistas, tanto de Abogado de la Biblia como la revista para pastores y líderes, ofrezca reflexiones, artículos, lecturas, enseñanzas que los creyentes o que las personas ordinariamente no puedan encontrar en lugares comunes como el internet o los libros, sino que esta lectura y estas propuestas nuevas, pues precisamente se ofrezcan como novedosas, no porque querramos ser novedosos, sino porque tenemos delante de nosotros una gran cantidad de desafíos que nos requieren respuestas constantes, que nos requieren desafíos constantes y el crecimiento del que veníamos hablando. Entonces, anhelamos que quienes leen el Abogado de la Biblia y la revista para pastores encuentren un mensaje fresco, un mensaje lleno de vida, como quien va no a una botella de agua que está encerrada, que está encapsulada, sino el que puede recurrir a una fuente de agua viva que está fluyendo constantemente. Esperamos en Dios que así sea con nuestras revistas. Muchas gracias a nuestro hermano ministro Abelardo Alarcón Pineda, director del Departamento Nacional de Educación Cristiana y también un importante escritor de las diferentes publicaciones que edita la agencia editorial La Verdad Presente. Dice la palabra, quisiera leer un pasaje de Habacuc capítulo 2, versículo 2. Dice: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Nosotros sabemos que el Señor le pidió a los patriarcas, a grandes personajes que pusieran por escrito las cosas, y Dios mismo escribió con su propio dedo una porción de ellas como un mensaje importante para nosotros. Estamos terminando esta tertulia y quisiera que cada uno de los participantes pudiera externar unas últimas palabras, comenzando con nuestro hermano ministro Mario Alberto Hernández. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Ha sido un tiempo que hemos disfrutado mucho. Yo creo que usted también, el poder reconocer cómo Dios ha sido nuestro compañero en el camino de descubrir en la palabra la salvación que nos da Jesucristo. Y bueno, pues felicitamos a todos los que han participado hoy, pero también a todos los que han hecho al menos tal vez algún escrito a lo largo de estos 65 años. Muchos de ellos tal vez ya no están con nosotros. Muchos de ellos ya duermen en la esperanza de la resurrección. Pero los que estamos aquí somos testigos de cómo Dios sigue abriendo puertas. En el fundamento doctrinal, nosotros iniciamos con el primer punto de fe, que es la Biblia. Y es por algo importante, hermanos. Yo creo que la palabra, cuando nos guía de una manera tan específica, diciéndonos cuál es la voluntad de Dios, una persona de manera intuitiva podría pensar en Dios. Como dice el apóstol Pablo, está la creación, la naturaleza. Hay muchas formas de entender la existencia de Dios. Pero Dios no nos ha dejado a la intuición. Dios ha puesto su palabra para nosotros. Y lo que hace la agencia editorial, lo que hace Educación Cristiana, lo que hace el seminario, es ayudarnos a comprender esta palabra para que podamos compartirla con las demás personas. Por eso estos
3 departamentos o instituciones en la iglesia son tan valorados y por eso hoy están representados aquí, hermanos, de una manera muy especial, porque son los que capacitan, son los que nos edifican, y a través de la literatura que adquirimos, que también les damos muchas gracias porque la iglesia en tiempo de pandemia pudo continuar, hermanos, teniendo las lecturas y las escuelas sabáticas, todo lo que pudimos realizar en tiempo de pandemia nos siguió edificando la palabra y seguimos, hermanos, a través de esa palabra teniendo fortaleza. Entonces les agradecemos, hermanos, por esta tarde que hemos pasado con ustedes, y les invitamos a que sigan viendo, hermanos, los diferentes programas que tenemos para esta semana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Nuestro hermano ministro Israel Delgado Sánchez. Sí, Raúl, pues muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, hermanas y hermanos. Les agradecemos mucho su participación. Y bueno, por supuesto, reiterar nuestra felicitación a nuestra amada agencia editorial y a todo el personal que trabajan día tras día para generar los contenidos, las publicaciones que se editan desde la iglesia, y no solamente eso, sino también trabajos como estos, precisamente este tipo de transmisiones, todo lo que se ha hecho durante el tiempo de pandemia, los cultos, los momentos especiales, ha sido también llevado a cabo por el personal de la agencia editorial, que no solamente se ha dedicado a las publicaciones, sino que ha ido extendiendo su ámbito de trabajo. Y bueno, damos muchas gracias a Dios porque a través de nuestros hermanos y hermanas que trabajan día con día en este departamento, la iglesia se ha mantenido edificada, acompañada, motivada, y estamos seguros de que ese esfuerzo el Señor lo recompensará. Ya mencionaba Mario que antes de los que ahora trabajan estuvieron otros, y también sobre los hombros de ellos se han visualizado nuevos panoramas y se han concretado nuevos proyectos, y confiamos de que así como hoy estamos en este punto, en unos años más, cuando se festejen, si Dios nos permite, los 100 años de la agencia editorial, veremos el fruto del trabajo que hoy se está edificando y que se dará continuidad, primeramente Dios, para que la Iglesia de Dios Séptimo Día continúe en fidelidad a Dios, a su palabra, en congruencia con el Evangelio de Jesucristo, y dando testimonio a las naciones del poder de Dios que transforma vidas, que trae paz, justicia y gozo por doquier. Muchas gracias por su presencia, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Unas últimas palabras a nuestro hermano ministro Ausencio Arroyo García. Quiero agradecer por la oportunidad de participar de este programa, y en estas últimas palabras yo quiero felicitar y agradecer a todos los lectores, a todos los que han hecho posible esta revista. En mi familia, por más de 50 años, se ha recibido, se han conservado, se han leído y se han compartido de estos materiales de la iglesia. Muchas familias, como la mía, durante muchos años han estado confiando en estos materiales. Han recibido como una palabra de Dios sincera, honesta, como una palabra en la cual ilustrarse e iluminarse, pero también en la cual encontrar el camino para enfrentar diferentes situaciones de la vida. Creo que muchas familias de nuestra iglesia se han mantenido leales al recibir esta revista en sus hogares, al tenerla y compartirla. Y yo deseo que el Señor siga bendiciendo cada hogar que han confiado, que han abierto su corazón para que los materiales de nuestra iglesia sea un instrumento de bendición a sus vidas. El Señor les guarde, el Señor provea para ustedes las respuestas que están anhelando sus corazones. Dios les bendiga y muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en la sala de Zoom, pero en particular y de una manera especial, por supuesto, a nuestro Dios, quien siempre se ha revelado a nosotros en Jesucristo y nos ha acompañado en este ministerio de elaboración, edición e impresión del mensaje escrito de los valores y principios del Evangelio de Jesucristo.
Reconocemos y expresamos nuestro aprecio y respeto y agradecimiento a todos quienes nos han precedido, vivos o que están durmiendo en la esperanza de la promesa de Dios, por este importante y valioso ministerio que desarrollaron y desarrollan de la transmisión escrita de los valores y principios eternos del reino de Dios. Directores de la agencia editorial, editores, escritores, diseñadores, paginadores, revisores, distribuidores y a todos y cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas e iglesia que nos han favorecido con su preferencia al adquirir y disfrutar cada una de las revistas de nuestra agencia editorial La Verdad Presente, que se generan para la honra y gloria de Dios y edificación de su iglesia. Que Dios les bendiga.